De la paleta al plato. Bienvenidos a una investigación que hemos venido realizando junto con mis compañeras de grupo acerca de las consecuencias que traen los colorantes artificiales en la población de niños de entre 3 a 8 años de edad de la Fundación Egipto con Futuro. En esta investigación utilizamos 4 principales colorantes artificiales, los cuales son aditivos usados en la industria alimenticia. Estos son azul patente, eritrocina, tartrazina y verde real. En el azul patente podemos evidenciar ciertos alimentos, como lo son ciertos postres, ciertas gomas y demás energizantes. En la eritrocina podemos evidenciar alimentos con olor y sabor a fresa. De igual manera, en la tartrazina podemos evidenciar alimentos con colorancias amarillas, mientras que en los alimentos con verde patente podemos evidenciar postres y dulces con tendencias a sabores ácidos. El día de nuestra salida de campo realizamos una encuesta a los niños que participaron de nuestra actividad. Gracias a esto pudimos evidenciar que el mayor consumo, el más frecuente en los niños de la fundación, es un consumo diario de alimentos con estos aditivos, colorantes artificiales, ignorando por completo las consecuencias que puede traer a su salud. La composición química de los colorantes se divide en dos grupos. En primer lugar tenemos los colorantes azoicos y por otra parte tenemos las antroquinones. Para el desarrollo de este proyecto nos enfocaremos en el primer grupo. Esto se caracteriza por la presencia de un grupo azo y al menos 2 anillos aromáticos. Estos son los encargados de la acumulación de toxinas en el cuerpo. La clasificación de los colorantes ha servido en la actualidad para determinar las legislaciones en las que se determina el consumo diario permitido y cuáles de estos están prohibidos. A la hora de realizar el juego con los niños de la fundación y explicarles todas las consecuencias que estos colorantes y estos alimentos traían para su salud, ellos dieron como respuesta que a pesar de que esto fuera perjudicial, ellos no dejarían de consumirlos porque a lo que llaman galguerías les trae mucha felicidad y satisfacción consumirlos. El frecuente consumo de estos alimentos en los niños genera como consecuencia una dependencia a ellos, por lo que genera a largo plazo un daño neuronal. Esto viene asociado a síntomas de hiperactividad y de déficit de atención, lo que conocemos como TDAH. Our digestive system has a poor breakdown of food dyes. This generates an unavoidable accumulation of plaques in the blood vessels. This pathology is known as arteriosclerosis, which inhibits the appropriate hemostasis and weakens the myocardium. Algunas de las afecciones de un alto consumo de colorantes artificiales se pueden evidenciar en algunas glándulas del sistema endocrino, como por ejemplo en las glándulas suprarrenales, que son las encargadas de segregar la adrenalina o epinefrina. Podemos evidenciar un trastorno de hiperactividad. Asimismo, en la glándula pineal ubicada en el encéfalo, que es la encargada de segregar la hormona melatonina, que es la hormona encargada del sueño, al no segregarse correctamente podemos encontrar trastornos del sueño. El páncreas, una de las glándulas más importantes del cuerpo, es la encargada de segregar la insulina y el no correcto segregamiento de esta puede ocasionar diabetes. También encontramos el hígado, el responsable de segregar la hormona glucagón y también puede ocasionar problemas de hígado graso. Como grupo no creemos que sea efectivo realizar una estrategia pedagógica enfocada a los niños y creemos que sería más efectivo que la Fundación desarrolle una campaña educativa enfocada a los contribuyentes de esta. De esta manera los donantes realizarían contribuciones más saludables de alimentos que eviten la presencia de colorantes alimenticios y otros aditivos. Esto se podría hacer por medio de un folleto en el que se evidencian los beneficios de una alimentación más balanceada en los niños y por otra parte los efectos de mantener una alimentación basada en estos aditivos a largo plazo.